A veces, las cosas no salen como uno espera. Y aunque pensaba que mi familia era normal, todo cambió cuando descubrí que, para mis padres, no era más que un segundo plano. Y todo esto pasó por él. Mi hermano. El hijo perfecto. Pero, ¿saben qué? A veces, los sueños rotos revelan la verdad más oscura. Antes de contarles todo lo que pasó, quiero darles un poco de contexto sobre cómo era mi familia antes de que todo se desmoronara. Porque, la verdad, aunque al principio parecía una familia normal, las cosas nunca fueron tan simples como parecían. Mis papás son de esas personas que siempre están enfocados en la apariencia. Cuando era pequeña, mi papá tenía una empresa que, aunque no era gigante, le daba un nivel de vida cómodo. Siempre se mostraba como el hombre serio, el que no se distraía con tonterías, el que pensaba que el trabajo duro y las buenas decisiones financieras eran lo único que importaba en la vida. En casa, todo era sobre tener una buena imagen. Las reuniones, las cenas, los eventos sociales, todos eran una oportunidad para mostrar lo bien que nos iba. Y eso lo sabía muy bien Andrés. Por otro lado, mi mamá siempre fue esa mujer que todo el mundo admiraba. Siempre bien vestida, siempre con una sonrisa perfecta, siempre con las palabras correctas para todo el mundo. Lo que la gente no veía era que, por dentro, tenía este pequeño defecto, tenía una obsesión con la perfección. Y eso, amigos, se reflejaba en cada aspecto de nuestra vida familiar. La casa siempre estaba impecable, la comida era de 5 estrellas, como ella decía, y todo debía ser perfecto. Y ahí estaba yo. Como la hija del medio, o mejor dicho, la hija que parecía no encajar completamente en el molde que mis padres querían. De pequeña, era la rebelde. Mientras mi hermano Andrés siempre sacaba 10 en todo, yo era más bien la que buscaba las excusas para no estudiar o la que prefería pasar las tardes en la computadora, jugando videojuegos. Mis papás nunca lo entendieron. Para ellos, el éxito académico, el ser el mejor en todo, era la única forma de medir el valor de una persona. No importaba si eras divertido o creativo o si simplemente tenías otras habilidades. Si no cumplías con sus expectativas, te veían como una alfaya en el sistema. Mi hermano Andrés, por supuesto, lo entendió perfectamente. Siempre fue el niño perfecto, el hijo que nunca daba problemas. Sacaba las mejores notas, nunca se metía en líos, y siempre parecía saber qué hacer para complacer a mis padres. Para ellos, era todo lo que podían haber deseado, el hijo ideal. Y, claro, eso no me molestaba al principio. Yo lo veía como mi hermano, alguien con quien no competía, porque para mí no había necesidad de hacerlo. Yo hacía mis cosas a mi manera, sin preocuparme por las expectativas que ellos tenían de mí. Pero el problema comenzó cuando Andrés se fue a estudiar fuera. Fue como si, de repente, mi vida se volviera irrelevante. Antes de su partida, la atención estaba dividida, aunque siempre había sido más para él. Pero cuando se mudó a Londres, las cosas cambiaron por completo. Mis padres parecían vivir para sus logros, esperando sus llamadas, esperando las fotos de su vida perfecta, esperando las buenas noticias. Ya no había espacio para mí. Yo no sabía cómo reaccionar, pero lo que me dolió más fue darme cuenta de que, al final, yo no era nada para ellos sin mi hermano para completar el cuadro. Desde que se fue, mi vida en casa se volvió cada vez más vacía. Yo trataba de llamar su atención, de contarles sobre mis cosas, pero nunca era suficiente. Si Andrés estaba estudiando algo nuevo, eso era todo lo que importaba. Si Andrés tenía un nuevo proyecto, ahí se iba toda la conversación. Y todo lo que yo hacía, por más que me esforzara, nunca era tan emocionante o tan importante como lo que él lograba. Es más, me acuerdo que una vez, cuando estuve a punto de conseguir un trabajo que había estado buscando por meses, pensé que sería el momento perfecto para contarles. Me imaginaba que se alegrarían, que me apoyarían. Pero no fue así. Esa tarde, en lugar de celebrar conmigo, mis papás estaban hablando de cuán impresionante era el nuevo programa de Andrés en la universidad. Ni siquiera me miraron cuando les conté. Y eso fue el golpe final. Para ellos, todo giraba en torno a Andrés, y yo solo era la hermana que se quedaba atrás. Y fue justo en ese momento, cuando me di cuenta de la distancia que había entre mi vida y la suya, cuando comencé a sentir que algo en mí estaba roto. Por un lado,
quería entenderlo. Andrés era increíble, era el hijo que todo padre soñaría tener, pero ¿qué pasaba conmigo? ¿Dónde quedaba yo? Todo empezó a volverse realmente extraño cuando mis padres decidieron ir a visitar a Andrés a Londres, justo en el mismo momento en que yo estaba pasando por una etapa difícil en mi vida. Había perdido mi trabajo, y la situación económica no estaba nada bien. Yo pensaba que, al menos, este sería un momento para que mi familia se uniera, pero me equivoqué. Ellos decidieron ir a Londres a ver a Andrés, y claro, me dijeron que yo no podía ir porque, al parecer, la situación financiera no lo permitía. Mis papás se iban a Londres, y yo me quedaba sola en casa. No entendía bien por qué no se tomaban el tiempo para estar conmigo, aunque fuera por unos días. Pero lo que realmente me molestó fue lo que sucedió cuando regresaron. Al principio, pensé que sería una visita corta, algo que no cambiaría mucho la dinámica de la familia. Pero no fue así. Ellos regresaron y parecían completamente absorbidos por la vida de Andrés. Todo lo que hablaban era de él. Sus nuevas aventuras, su nuevo grupo de amigos, sus proyectos y logros. Nadie siquiera mencionó cómo me había ido a mí. Nadie preguntó si me sentía mejor o si ya había encontrado un nuevo trabajo. Estaba sola en una casa llena de gente, pero completamente ignorada. Una noche, después de días de escuchar sobre lo que hacía Andrés, finalmente exploté. Estábamos todos en la cena, y fue una de esas ocasiones donde ni siquiera me sentía parte de la conversación. Entonces, soltó la bomba. Mamá, papá, ya basta, ¿por qué no hablan nunca de mí, y que soy, un accesorio? La mesa se quedó en silencio. Mis padres me miraron como si fuera una extraña. Mi madre fue la primera en reaccionar, pero en lugar de comprender lo que decía, me respondió con una sonrisa vacía. No seas dramática. Estás siendo egoísta, mi amor. Andrés es el que necesita más apoyo en este momento. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Mi madre, la misma mujer que siempre me había dicho que me apoyaría sin importar nada, estaba defendiendo a Andrés de esa forma. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que para ellos, mi hermano era más importante que yo, incluso cuando no estaba en casa. Y, lo peor de todo, era que ni siquiera intentaban disimularlo. A partir de ahí, la distancia entre nosotros se hizo aún más palpable. Era como si todo lo que hacía y todo lo que lograba quedara opacado por la vida perfecta de Andrés. No había forma de competir con eso. No solo sentía que no tenía espacio en la familia, sino que mis propios logros y dificultades pasaban desapercibidos. Cada vez que trataba de hablar de algo importante para mí, como mi carrera, mis proyectos personales, o incluso mis amigos, el tema se desviaba rápidamente hacia mi hermano. Pero lo más doloroso de todo no fue solo la indiferencia de mis padres. Fue lo que sucedió cuando tomé una decisión que nunca imaginé que tomaría. Decidí mudarme. Ya no podía quedarme en una casa donde todo giraba en torno a una sola persona. Necesitaba un cambio. Necesitaba encontrar mi propio espacio, lejos de esa constante sombra que era Andrés. Así que lo hice. Me mudé a un departamento pequeño, lo que no fue nada fácil, porque no tenía el apoyo de mis padres. Pero necesitaba escapar de esa situación, sentir que podía ser alguien por mí misma, sin la constante comparación con mi hermano. Cuando se lo conté a mis padres, su reacción fue la misma de siempre. Mi mamá me miró con ese tono de desaprobación, y mi papá, aunque más neutral, no mostró ni la más mínima emoción. ¿Por qué no puedes esperar un poco más? Andrés te necesita aquí, ¿no lo entiendes? Esta es tu familia, me dijo mi papá. Fue ahí donde entendí que, para ellos, la familia solo existía si podíamos encajar en su visión perfecta. En la suya, yo nunca lo había hecho. Mientras Andrés estuviera fuera, ellos siempre me verían como la que no cumplía con sus expectativas. Así que aquí estaba yo, completamente sola. Pero algo dentro de mí me decía que había tomado la decisión correcta. Aunque me sentía desamparada, también sentía que, finalmente, estaba tomando control de mi vida. Porque a pesar de todo lo que había hecho por encajar en sus expectativas, jamás fui lo suficientemente buena para ellos. Y así es como empezó el conflicto real, me había convertido en la hija invisible, la que no era suficiente, la que nunca cumplía con lo que ellos querían. Pero, ¿saben qué?
Al menos ahora podía ser yo misma, aunque eso significara perder todo lo que pensaba que tenía. La mudanza fue liberadora, pero también aterradora. Estaba sola, enfrentándome a todo por mi cuenta. Los primeros días en el nuevo departamento fueron tranquilos, pero pronto la soledad empezó a hacer mella en mí. Extrañaba la comodidad de la casa familiar, aunque sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Sin embargo, cada vez que me hablaba con mis padres por teléfono o los visitaba, la sensación de estar excluida se volvía más fuerte. Había días en los que trataba de contactarlos, pero la respuesta siempre era la misma: estamos ocupados con Andrés. Parecía que su vida seguía girando a su alrededor. No era solo que me sentía desplazada, sino que me sentía invisible para ellos. Y cuando trataba de contarles algo importante para mí, como una nueva oportunidad de trabajo o cómo me estaba sintiendo emocionalmente, todo caía en un pozo sin fondo. Una tarde, decidí invitar a unos amigos a mi departamento. Pensé que podría distraerme un poco y alejarme de ese vacío que sentía por dentro. Estaba tan cansada de escuchar siempre lo mismo de mis padres, de escuchar todo el tiempo sobre los logros de Andrés, que necesitaba sentirme respaldada por alguien. Pero, cuando estábamos en pleno encuentro, mi madre me llamó. Había algo en su tono que me hizo sentir incómoda, como si hubiera algo importante que no estaba diciéndome. «Hola, hija, ¿cómo estás? Solo te llamo para saber si has hablado con tu hermano últimamente». Esas palabras me hicieron ponerme alerta. No entendía por qué me preguntaba por él. No era algo que solían hacer. La conversación continuó con mi madre hablándome de Andrés como si fuera el único hijo que existiera. Me sentí como si no importara en absoluto. ¿Sabes? Andrés está pasando por un momento muy difícil aquí, y necesita tu apoyo. Tal vez sería bueno que lo llames, ¿no? Ese comentario me dolió profundamente. Era como si yo no tuviera ni una pizca de importancia. Me sentí excluida, nuevamente puesta a un lado, como si todo lo que hacía no valiera la pena en comparación con las dificultades que él estaba atravesando. No sabía cómo responderle. ¿Cómo podía explicarle que, en realidad, yo era la que necesitaba apoyo, la que se había sentido abandonada todo este tiempo? Mis amigos notaron que me quedé callada, algo que nunca pasaba. Me miraron preocupados, pero no dije nada. Al final, corté la llamada, y esa noche no pude evitar pensar en lo que había dicho mi madre. Tal vez sería bueno que lo llames, ¿qué se supone que significaba eso? ¿Que yo debía poner siempre sus problemas por encima de los míos? Al día siguiente, decidí ir a la casa de mis padres. No sabía si debería haberlo hecho, pero algo en mi interior me decía que necesitaba enfrentar esta situación de una vez por todas. Cuando llegué, me encontré con algo que me dejó sin palabras. Andrés estaba en la sala, como si fuera el hijo perfecto, en su mundo ideal. Estaba sonriendo, contando historias de su vida en Londres, y mis padres escuchaban embobados, como si no hubiera nadie más importante en el universo. Lo que más me sorprendió fue lo que mi madre dijo después de que Andrés se fue. Tu hermano está tan bien. Creo que está tomando las decisiones correctas, y está yendo por el camino que siempre quisimos para ti. ¿Eso me estaba diciendo en serio? ¿Que todo lo que había hecho hasta ese momento no estaba a la altura de lo que ellos esperaban de mí? Fue como una bofetada emocional. No sabía qué hacer. Estaba allí, parada frente a ellos, escuchando cómo su amor y admiración por Andrés parecía eclipsar cualquier cosa que yo pudiera haber hecho en mi vida. Al final, me retiré a mi departamento con el corazón roto. A lo largo de los siguientes días, mi frustración aumentó. Estaba luchando con mis propios problemas, pero también me sentía invisible ante mis padres. Me di cuenta de algo que no había visto antes: no solo estaba siendo ignorada, sino que también estaba siendo reemplazada. La figura de Andrés, el hijo perfecto, se había convertido en algo tan intocable para mis padres, que yo pasaba a ser un accesorio más, algo que simplemente estaba ahí, sin ningún valor real. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de todas. Ya no quería seguir siendo parte de una familia que me veía como una sombra, como alguien que no estaba a la altura de sus expectativas. Ya no quería estar atrapada en esta constante comparación. Así que decidí cortar la relación. Aunque al principio pensé que podría ser algo temporal, pronto me di cuenta de que mi bienestar era lo más importante.
La última vez que hablé con mis padres fue cuando decidí escribirles una carta. No era una carta agresiva, ni con reproches. Solo era una forma de expresar lo que sentía. Les dije que entendía que Andrés necesitaba su atención, pero que eso no justificaba su indiferencia hacia mí. Les expliqué que necesitaba algo más que palabras vacías, necesitaba ser vista, valorada y amada. No solo cuando ellos lo consideraran conveniente. No recibí respuesta. Y aunque parte de mí esperaba alguna reacción, sabía que no iba a ser lo que necesitaba. Me di cuenta de que, a veces, las relaciones familiares no siempre son lo que creemos que deberían ser. Y si el precio de la aceptación es perder tu identidad, entonces no vale la pena. Así que ahí estaba, sola. Pero esta vez, no era una sensación de vacío. Era liberadora. Porque, al final, entendí que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz. Solo necesito aceptarme a mí misma. Y eso, créanme, no tiene precio. En los días que siguieron, mi relación con mis padres se volvió cada vez más distante. Ellos seguían con su vida, siempre centrados en Andrés, como si yo fuera una figura secundaria. Empecé a notar que no solo me habían abandonado emocionalmente, sino que me trataban como si mi existencia no fuera tan importante como la de él. Me estaban minimizando, y esa fue la gota que colmó el vaso. Recuerdo perfectamente una tarde, cuando fui a visitarlos, esperando al menos tener una conversación sincera con ellos. Pensé que si me sentaba con ellos, de verdad les podría explicar cómo me sentía y que tal vez, solo tal vez, entenderían mi dolor. Pero cuando llegué, la situación fue aún peor de lo que imaginaba. Andrés estaba en la sala, hablando de sus grandes logros mientras mis padres lo escuchaban con una admiración palpable. Y yo, ahí parada, observando cómo toda mi vida parecía estar girando alrededor de él. Fue entonces cuando mi madre, con esa sonrisa que me sacaba de quicio, me miró y me dijo: «Es impresionante todo lo que ha logrado tu hermano. Ya sabes, él siempre fue el más aplicado, el que tomó el camino correcto». «¿En serio?» «Lo más aplicado». Yo había sido la que me había esforzado toda mi vida para que me reconocieran, para lograr todo lo que podía, y ahora sentía que todo eso era invisibilizado porque Andrés era el hijo ideal. No podía creer lo que estaba escuchando. «Sí, mamá, lo sé. Andrés siempre ha sido el hijo perfecto», respondí, mi voz un tanto sarcástica. Me dolió decirlo, pero me salió sin pensarlo. Mis padres no dijeron nada. Nadie hizo un intento de detener la conversación, de corregirla o de siquiera disculparse. Me sentí como un espectador en mi propia vida. Era como si, en ese instante, me hubiera desvanecido de sus mentes. Aquel día me fui sin decir una palabra más. Estaba furiosa, triste, decepcionada. Y lo peor de todo era que me sentía completamente ignorada. Los días siguientes fueron una mezcla de sentimientos encontrados. A veces, pensaba que quizás podía darles más tiempo, pero cada vez que pensaba en la falta de apoyo que recibía de ellos, me dolía más. No entendía cómo una familia podía ser tan desigual, cómo podía existir tanta disparidad en el amor y la atención. A pesar de que había logrado tantas cosas por mi cuenta, y aunque sabía que no necesitaba su aprobación, me sentía rota. ¿Qué había hecho para ser tratada de esa manera? ¿Era porque no cumplía con las expectativas que ellos habían puesto sobre mí desde que era pequeña? Y entonces decidí que, por mi salud mental, tenía que dar un paso atrás. Ya no iba a seguir esperando que me dieran el reconocimiento que no me estaban dispuesto a dar. No iba a seguir rogando por una relación que ya no existía de forma genuina. Un par de semanas después, me encontré con Andrés en un café. Fue una de esas casualidades que no parecen casuales. Él estaba solo, mirando su celular. Al verme, levantó la vista, pero no sonrió. Me saludó de manera fría y casual, como si nada hubiera pasado. Pero yo sí recordaba todo. Lo miré a los ojos y con una voz baja, le dije: «No me pidas nada, Andrés. No quiero estar en tu vida si no puedes ver lo que realmente importa. Así que, por favor, déjame ir». Él no dijo nada. Simplemente bajó la mirada y siguió con su café. Para mí, ese fue el final definitivo. Ya no quería estar atrapada en una dinámica donde siempre fui la segunda opción. Ya no quería ser la sombra de su perfección.
Recuerdo que esa noche, al llegar a mi departamento, me sentí más ligera. La sensación de liberación fue inmediata. Aunque mi relación con mis padres no mejoró, aunque Andrés nunca se disculpó, aprendí algo crucial. No se trata de ser aceptado por los demás, se trata de aceptarme a mí misma, por todo lo que soy, con mis imperfecciones y todo. Desde ese momento, he dejado atrás la idea de buscar la validación externa. He aprendido a ponerme primero. Y aunque me dolió perder lo que pensé que era una familia, al final, entendí que a veces perder algo es la forma en que te das cuenta de lo que realmente necesitas. Hoy, sigo adelante, con la cabeza en alto. Y aunque a veces la tristeza me golpea, sé que la verdadera libertad está en dejar ir lo que ya no sirve, aunque duela. Lo que pasó después fue casi surrealista. Después de mi conversación con Andrés en el café, me sentí decidida, más fuerte que nunca, pero aún había algo que no podía soltar. Mis padres. A pesar de todo, no podía dejar de pensar en ellos. Era como una herida abierta que no podía curar. No lo podía entender, porque ellos, que me habían dado la vida, ¿no podían ver lo que me estaba sucediendo? ¿Por qué no podían ver cuánto los necesitaba en ese momento, solo para decir, te apoyamos? Pero algo cambió una semana después. Recibí una llamada de mi mamá. Fue un número desconocido, pero era ella. La escuché al otro lado, con un tono que no había escuchado en años, arrepentimiento y tristeza. Hola, hija. Sé que me he equivocado, y no sé cómo empezar a pedirte perdón. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado y quiero que sepas que te he fallado. No sabía cómo reaccionar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba sorprendida, confundida. Mi madre, la mujer que había defendido siempre a Andrés, ahora me estaba pidiendo perdón. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me llamas ahora, mamá, después de todo lo que ha pasado? Mi voz salió más dura de lo que esperaba. Lo sé que no lo merezco. Pero quiero que sepas que te amo, y que siempre lo he hecho. He estado ciega, y lo que he hecho está mal. Tu hermano, él tiene algo que no quiero que sigas creyendo. No es perfecto, hija, y no es lo que tú piensas. No pude evitar que las lágrimas comenzaran a asomarse. Mi madre me estaba diciendo cosas que nunca imaginé que diría. Yo pensaba que nunca llegaría ese momento. Pero, por otro lado, ¿era demasiado tarde? Había tanto resentimiento acumulado en mí. ¿Por qué no me diste esa atención cuando te lo pedí, mamá? ¿Por qué me ignoraste durante tanto tiempo? Mis palabras fueron más duras, más directas de lo que pensé que serían. Ella guardó silencio por unos segundos. No sabía qué decir. Pero luego, con una voz quebrada, respondió. Sé que no puedo revertir el daño, pero quiero hacerlo bien. Ya no quiero que estés sola. No quiero que nos sigas viendo como a tus enemigos. Quiero que seas parte de nuestra familia otra vez, como antes. Lo he entendido tarde, pero lo he entendido. Mi cabeza estaba a punto de estallar. No sabía qué hacer con todo esto. Sentía una mezcla de rabia y alivio. Alivio porque, finalmente, mi madre estaba viendo la verdad. Rabia porque, ¿por qué tuvo que ser tan tarde? ¿Por qué no podía haberme dado este apoyo antes de que todo se desmoronara? No sé si eso es posible, mamá. Me duele mucho lo que pasó. Pero, te voy a ser sincera, estoy tan cansada de esta situación. He tenido que crecer sin sentirme realmente aceptada. Fue un silencio largo. Ella, al parecer, entendió que mis palabras no venían de un lugar de odio, sino de dolor. Mi madre me pidió que la viera en persona para hablar de todo esto, y aunque sentía un nudo en el estómago, acepté. Al día siguiente, fui a la casa de mis padres. No sabía qué esperar. Cuando llegué, Andrés no estaba. Era solo ella, mi papá y yo. Nos sentamos en el comedor, y fue extraño, casi como si fuera una reunión formal. Pero, al mismo tiempo, mi madre estaba decidida. Decidida a hacer las paces. Sé que te he fallado, hija. Sé que no es fácil. Pero quiero que tú decidas lo que necesitas para sanar. Si tienes que alejarte, lo entiendo. Pero quiero que sepas que yo te amo y que no me quiero quedar con este vacío entre nosotras.
Aquel momento fue revelador para mí. Me di cuenta de que, aunque la vida no era perfecta, había una oportunidad para sanar. Pero también entendí que, aunque mis padres pudieran arrepentirse, las heridas que me dejaron no se iban a curar de la noche a la mañana. El daño estaba hecho, pero había espacio para crecer, para sanar poco a poco. Así que, por primera vez en mucho tiempo, me permití estar vulnerable. Les conté cómo me había sentido todo este tiempo. Les expliqué cuánto me había dolido ver cómo Andrés siempre fue el centro de todo, como nunca me dieron la oportunidad de ser la hija perfecta a sus ojos. Les hablé de mis frustraciones, de cómo había tenido que ser fuerte por mí misma, porque sentía que no tenía a nadie en quien apoyarme. Fue una conversación larga, emocional. Pero después de todo eso, algo cambió. No fue una reconciliación instantánea, pero fue el inicio de una nueva etapa. Nos prometimos ser más honestos, más abiertos. Mi madre me prometió que, en adelante, me escucharía más y que no permitiría que Andrés fuera el centro de todo. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, sentí una mezcla de emociones. No estaba lista para perdonar por completo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Lo que había sucedido no se podía cambiar, pero ahora había una posibilidad, por primera vez, de avanzar. Al final del día, entendí que la familia no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real. Y si lo que necesito es distancia para sanarme, entonces eso es lo que voy a tomar. Pero también sé que, a pesar de todo, lo que siempre buscaré será el respeto. El respeto que me debían como hija, el respeto que me debían como persona. Así que sí, mi relación con mis padres cambió, pero no fue el final de mi historia. Fue solo el comienzo de un proceso largo de reconstrucción. Y tal vez, solo tal vez, el hijo perfecto no es el que nunca comete errores, sino el que aprende a reconocerlos. Después de toda esa tormenta, ya no veía las cosas de la misma manera. No fue un cambio radical de la noche a la mañana, ni tampoco hubo un gran abrazo con lágrimas y música de fondo. Nada tan dramático. Pero había algo diferente en la forma en que me sentía. Al principio, pensaba que el perdón sería una especie de llave mágica que abriría las puertas de la reconciliación. Pero no fue así. Perdonar no significa olvidar, y mucho menos significa que todo vuelva a ser como antes. En mi caso, perdonar fue un proceso lento, complicado, lleno de altibajos. A veces me sentía decepcionada, otras veces quería regresar a esa persona que fui antes de todo esto, pero lo único que realmente pude hacer fue seguir adelante. Ahora, mi relación con mis padres está en un lugar extraño pero saludable. No me han pedido perdón por todo lo que ocurrió, ni esperaba que lo hicieran. Pero al menos hay una apertura para hablar, para ser sinceros. Y sí, sé que me costó mucho llegar a este punto, pero no me arrepiento de lo que aprendí. El proceso de sanar me dio algo que nunca imaginé, paz. Y aunque no todo está solucionado, mi vida ahora tiene más equilibrio. Tengo más claro lo que quiero en mis relaciones, lo que merezco, y lo que no estoy dispuesta a aceptar. Ya no me siento invisible, ni comparada constantemente con el hijo perfecto. Ahora puedo ser yo misma, aunque me cueste aceptarlo algunas veces. Y, por supuesto, hay momentos en los que aún me duele. Las palabras de Andrés, las expectativas de mis padres, esos recuerdos de momentos que nunca se volverán a repetir, todo eso sigue siendo parte de mi historia. Pero he aprendido a vivir con ello. Porque, al final, lo único que realmente puedo controlar es mi respuesta a todo esto. Así que, ¿qué pasó con todo esto? Pues nada dramático. Mis padres se dieron cuenta de muchas cosas, pero también ellos están en su propio viaje de aprendizaje. Y yo estoy más tranquila, con menos expectativas y más foco en lo que realmente importa, mi paz mental. He tomado distancia, no porque no los quiera, sino porque necesito encontrar mi propia voz. Y ahora sé que puedo seguir adelante, incluso si no todo está perfecto. La familia no siempre es la que te entiende o te acepta al instante, pero con el tiempo, la gente puede cambiar, y lo más importante, uno puede cambiar. Para todos los que están pasando por algo similar, les digo esto: no dejen que los errores de los demás definan quién son ustedes. La paz interior y el amor propio son las claves. Y a veces, incluso los lazos familiares más complejos pueden encontrar la oportunidad de sanar si estamos dispuestos a ponernos en primer lugar. Así que sí,
Mi historia con mis padres y con Andrés no tiene un final épico, pero tiene algo más valioso. La oportunidad de seguir adelante con mi vida y mis decisiones, sin miedo a ser quien soy realmente.